Arrancamos nuestra tarde con una última noticia y tiene que ver con lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema ordenó que se ponga en funcionamiento el nuevo grupo, el nuevo funcionamiento de cómo tiene que tener la cantidad de miembros el Consejo. Vamos a preguntarle a Sergio Farela, porque durante el fin de semana y a través de Twitter la vicepresidenta dio también su mirada sobre esta cuestión. ¿Cómo está, Sergio? Hola, Domi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, así como vos decías, acaba de sacar una resolución firmada por 3 de los 4 miembros de la Corte. Lorenzetti está fuera del país. Sí. Bueno, ordenando justamente que se ponga de manera inmediata en funcionamiento el nuevo Consejo de la Magistratura que, según la Corte dijo, al no haber una nueva ley y de no lograrlo el Congreso en un plazo de 120 días... volver a lo que era antes, que de 20 miembros. Claro, hasta el momento este órgano se encarga de remover y de promover jueces, más allá de que después el visto final lo tiene el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación, pero lo cierto es que se han designado los abogados, quienes representan a los abogados, quienes representan a los jueces, se está por designar al representante del sector académico, y en esa mesa que conforman diferentes sectores faltan 2 miembros del Poder Legislativo. Uno por la minoría van un senador y un diputado. Claro, Luis hasta el Juez momento, es uno que está pidiendo que no lo dejan asumir. No, claro, es verdad. Es verdad, porque la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, justamente se abstienen de delegar en ellos dos esta representación, y se amparan en una resolución que se conoció hace muy poquito, sí, de un juez de Paraná que hizo lugar a una cautelar justamente diciendo que no se debía enviar, el Congreso de la Nación no debía enviar a sus representantes. Bueno, ahora vino la respuesta de la Corte, esto fue hace minutos nada más, donde por un lado habla de que es la cabeza del Poder Judicial, poniéndose por encima de este cargo de juez federal de Paraná que impide todo esto. Y después no le ordena directamente nada al Congreso de la Nación, porque obviamente no puede hacerlo, pero sí habla de que resulta inadmisible la demora o el incumplimiento por parte de algunos de los estamentos. Obviamente esto es una directa al Poder Legislativo, al Congreso, y que resulta ilógico justamente la posición que está tomando. Esto es lo que acaban de hacer los jueces, que de alguna forma, y lo importante de todo esto, Domi, también es algún punto que te diría que tal vez es el más controvertido, que es una pelea de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sí, que se opone a que la presidencia de este órgano lo haga el presidente de la Corte. Y hoy se acaba de consumir eso, es decir, se acaba de consumar el hecho de que Horacio Rosati, presidente de la Corte, ya es presidente del Consejo. Claro, hay una cuestión. Si no gusta, digamos, cómo es la formación del Consejo de la Magistratura, van a tener que trabajarlo. Tuvieron tiempo para trabajarlo en el Congreso y armar algo nuevo, pero estas son las reglas que hay. Digamos, no se está haciendo algo fuera de las reglas. Este es el tema. En todo caso, si no les gusta cómo es la formación del Consejo de la Magistratura, consejo que es importantísimo, porque cuántas veces hablamos de la justicia y las deudas que tiene la justicia con la población. Saquen la parte política y demás, porque la verdad la justicia está para la gente, para el pueblo. Eso es lo más relevante. Y hay muchas cuestiones paradas porque no se puede trabajar en remoción, en asignación de jueces, en hacer algo más expeditivo. Con lo cual resulta también llamativo que no dejen avanzar con estas cuestiones. Digamos, si no gusta cómo que lo cambien, que trabajen y usen ese tiempo para trabajar en armar una nueva ley para formar un Consejo de la Magistratura donde sea idóneo, si no les parece que lo es, para todos. Sí, coincido, Domi. Lamentablemente el Consejo de la Magistratura en los últimos años cada vez se fue politizando más aún. Bueno, uno de los argumentos que utilizó la Corte para volver a la composición de 20 era que el estamento técnico de alguna forma estaba en detrimento, estaba en minoría en cuanto a los representantes del poder político. El Consejo de la Magistratura se definen, te pongo en contexto, hay 5 vacantes muy importantes en Comodoro Pi, de jueces de primera instancia, es decir, cuando vos tenés un delito de competencia federal, atiende un juez de Comodoro Pi. Bueno, hay 5 vacantes
en 3 jueces de primera instancia, 2 que revisan entre otros casos de corrupción. Después hay faltantes en jueces de tribunal oral que sin ellos los juicios no se pueden hacer. Es un órgano además que regula lo que tiene que ver con los edificios judiciales, los sueldos. Es decir, es muy compleja y amplia la labor del Consejo de la Magistratura, y ahora evidentemente es algo que quedó en la virtualidad, porque no está funcionando ni con la vieja composición ni con la nueva, por todo esto que estamos contando, y mientras tanto sigue la puja de intereses y sobre todo de la oposición de Cristina Kirchner en nombrar al representante, ¿no? Con lo cual esta cuestión en la práctica, Domi, sigue trabada lamentablemente. Bueno, veremos cómo evoluciona. Gracias, Sergio. A vos, Domi, hasta luego. No me voy del tema porque lo suma Nacho, porque esto claramente tiene repercusiones políticas. Esto tiene repercusiones políticas y muy fuertes, porque por un lado marca también lo que está apuntando como un principal misil por parte del cristinismo para el albertismo, diciendo, bueno, está sucediendo esto, pero el albertismo, después vamos a hablar más adelante, en realidad no dice, nosotros no vamos a hacer nada. Esto, además, lo lograron con un ministro de Justicia que pusieron ellos. Porque recordémonos que había una ministra de Justicia que era Marcela Lozardo, sí, que dialogaba con la Corte, que hablaba con los jueces. Y después vino Martín Soria, que cambió completamente la regla del juego. De hecho, acaba de hacer un hilo de Twitter pegándole a todo el Poder Judicial prácticamente por igual. Y en el medio todo esto sucedió a pesar de su gestión, o como consecuencia de su gestión. Nadie lo entiende muy bien. Así que desde el albertismo apuntan a también Martín Soria, como diciendo, bueno, tienen un ministro de Justicia que se dedicó más a gritarle a los jueces que a sentarse a negociar. Y esto también es consecuencia de una distancia importante que se generó con la Corte Suprema de Justicia, que tenía solamente el cristianismo como interlocutor a Ricardo Lorenzetti, y eso también dejó cerradas muchísimas puertas. Vamos a hablar más adelante de esto porque Martín Soria es uno de los 2 Martínez que entran en una interna feroz esta semana. Así que ¿El otro vamos a hablar, Guzmán? El otro es Guzmán. Vamos a hablar más adelante de eso porque fíjate que eligen como blanco tanto el albertismo como el cristianismo, del otro lado un Martín. En un ratito vamos a estar hablando de eso, pero sí, hay un impacto político muy fuerte de esto porque básicamente, hablando del Consejo de la Magistratura, se habla del tipo de justicia que vas a tener en la Argentina, de qué es lo que es necesario para ser juez y qué es lo necesario para dejar de serlo, básicamente. Entonces, administrando el Consejo de la Magistratura, vos administrás el comportamiento de los jueces o marcás como un canon. Un dato: desde el 2006 hasta acá, la mayoría de los jueces fueron designados teóricamente por un Consejo de la Magistratura que tenía un planteo inconstitucional, una conformación inconstitucional. Así que bueno, es el tema político de la semana, que arranca fuerte con declaraciones de todos los sectores. Ayer Cristina Kirchner, en un tuit, criticó al periodismo, dijo que era la casta, citando y parafraseando a Javier Milei, de la que nadie habla, ¿no? También en el medio de estas críticas, Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, apuntó contra el periodismo.